Hola, esto es Semana 420, un resumen con las noticias más relevantes en las múltiples intersecciones que hay alrededor de la planta de cannabis en el mundo. Esta semana ocurrieron algunos asuntos interesantes en Brasil, Estados Unidos, Tailandia. Vamos a comentar las noticias desde un punto de vista periodístico, qué significa, qué es lo que hay detrás, qué es lo que está ocurriendo en el fenómeno de la legalización, descriminalización, de cosas alrededor de la planta. Soy Osvaldo Olivas, editor de Industria 420, sitio de noticias sobre asuntos regulatorios, cambios culturales en lo que tiene que ver con la planta y las múltiples intersecciones que hay alrededor de la planta de cannabis. Comenzamos con las noticias de esta semana. En Brasil ocurrió un hecho histórico porque la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, despenalizó la posesión de la planta para uso personal. ¿Qué va esto? Vamos a tratar de comprender qué es lo que cambia en Brasil y qué es lo que no. De acuerdo con varios reportes, días atrás, el Supremo Tribunal Federal de Brasil estableció, por fin dio seguimiento a un caso que comenzó hace muchos años en torno a cuáles son los límites en la posesión simple de la planta y dónde comienza el tráfico, qué es lo que separa a un consumidor de un traficante, cuál es la cantidad de planta. Un caso en particular de una persona que fue arrestada, los abogados llevaron esto a la corte y terminó después de muchos años en la Corte Suprema o en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que estableció que de ahora en adelante existe un criterio de 40 gramos de la planta, flor seca o planta, de la planta, o 6 plantas, el cultivo de la posesión de 6 plantas vivas para diferenciar al usuario consumidor de un narcomenudista o traficante. Eso es lo que definió la Suprema Corte. ¿Por qué despenaliza? ¿Por qué despenaliza esto? ¿Por qué significa que está despenalizándose la posesión? Porque no había un número. En Brasil era discreción de la autoridad, de la autoridad judicial. Si 20 gramos, 15, 10, con eso podían armar un caso para acusar a los individuos, a las personas de ser traficantes. Entonces, lo que se establece es un criterio de que a partir de 40 gramos ya no habrá, no se buscará acusar a la persona como traficante. Es importante señalar que la distinción de los 40 gramos es es temporal, porque es una decisión de la Suprema Corte y la misma Corte señaló que se mantendrá hasta que el Congreso legisle sobre el tema. Recordemos que en varios países de Latinoamérica donde han ocurrido cambios en torno a la posesión o los derechos civiles en torno a la planta o derecho al desarrollo de la libre personalidad en torno a la planta y al consumo y la posesión, en muchos casos, los avances han sido a través de jurisprudencia de las cortes, la Suprema Corte de Brasil. En México ocurrió un caso similar que se declaró inconstitucional la prohibición total de la planta en Brasil. Pero al mismo tiempo ocurre lo mismo en México. El Congreso, si no actúa, sigue, aunque hay una mayor claridad, sigue en un área
gris. Es parte del fenómeno de la descriminalización que está ocurriendo en Latinoamérica, Brasil. Es un avance. Los medios señalan que la decisión ha sido criticada por la derecha brasileña, que considera que le corresponde al Congreso tomar medidas sobre este asunto, que se abre las puertas a un incremento del narcotráfico, dicen los opositores a la medida. Brasil. Con esto se regula una ley que penalizaba la posesión de pequeñas cantidades de drogas aprobada en 2006, que era demasiado vaga y no establecía una cantidad específica para diferenciar el consumo personal de tráfico de drogas. Como resultado, la policía seguía deteniendo a personas que traían pequeñas cantidades con cargos y las arrestaban con cargos de tráfico, lo que aumenta el número de personas en las cárceles. De eso va el asunto, por eso se quiere despenalizar. No solo se trata de los derechos de los ciudadanos, sino reducir la población carcelaria de personas que están por posesión mínima de la planta. Eso es lo que está ocurriendo en Brasil. En otra historia, ahora vamos a Estados Unidos. Tenemos varias historias de la Unión Americana, porque es un mercado muy extenso. Cada estado tiene su propia historia donde está ocurriendo la descriminalización o legalización del uso adulto o el uso regulado medicinal. En el estado de Luisiana, la autoridad estableció restricciones a la venta de derivados intoxicantes del hemp, del cáñamo. En Luisiana se prohíbe la venta de flores de hemp, de cáñamo, en Luisiana en las gasolineras, tiendas de licores y cualquier establecimiento que pueda atraer a niños con su publicidad. Entonces están limitando los lugares donde se venden productos como flor o derivados del hemp que son intoxicantes, como el delta 8, etcétera. Dice que esta ley también restringe la venta de productos derivados del hemp con THC. La, Se permitirá la venta de bebidas con THC derivado del cáñamo, pero solo en envases de 12 onzas o más, con aprobación previa del Departamento de Salud. Esta ley cierra la brecha legal, estamos hablando del estado de Luisiana, de que la ley cierra la brecha legal del THCA que permitía la venta de productos con delta 8 THC. Es muy interesante, esto está ocurriendo en muchas partes de Estados Unidos. Tiene que ver con el THCA y los productos de THCA son derivados del hemp. Es un tema muy extenso, pero voy a tratar de explicarlo en 30 segundos. Mm, En 2018, con una ley que se llama Farm Bill, durante la administración del presidente Trump, se legalizó el hemp, el cáñamo y sus derivados. ¿Qué es el hemp? ¿Qué es el cáñamo? Son las variedades de la planta de cannabis con menos de 0.3% de THC cuando se pesa en seco la planta, la flor. Esa es la definición legal del hemp y del cáñamo. Son las variedades de cannabis con menos o hasta 0.3% de THC. Al legalizar todas estas variedades, existen no existe una regulación específica sobre lo que puede ocurrir en este espectro que se legalizó. Recordemos que es la misma planta, el hemp, la marihuana, el cáñamo, es la misma, pero los nombres muchas veces los asociamos con la cantidad
cannabinoides intoxicantes que contienen, como el THC. En el caso del hemp, son plantas de cannabis bajas, muy bajas en THC, pero de unos años para acá, muchos productores de hemp, de cáñamo, que fabrican prerolados, que fabrican productos derivados como vapes, Delta 8. El Delta 8 es un derivado del CBD. Es intoxicante, pero no es tanto como el Delta 9 THC, que es el THC normal. Ok, entonces en Estados Unidos, muchas compañías productoras de hemp, de cáñamo, están, de cannabis legal, 0.3% de THC, están vendiendo productos flores prerolados que dicen que contienen THCA. ¿Qué es el THCA? El THCA es el precursor del THC. En un joint, lo que hay, en una flor seca, lo que hay es THCA. Una flor seca, un cogollo, flor de cannabis. Hay THCA y el THCA como tal no es intoxicante. Tiene que ocurrir un, una transformación, que por lo regular es a través de la combustión con un encendedor o con fuego o con calor, que convierte el THCA en THC, delta 9 THC. El THCA existe en la planta y no es intoxicante. Es por eso que si un animal, un perro, se come una flor, no se va a intoxicar como si, como si lo hubiera hecho con un concentrado, porque el THCA no es tóxico como tal, tiene que ocurrir la combustión en el caso de la flor y del perrolado. Entonces, muchas compañías encontraron, un loophole. Mucha gente dice que no es un loophole. Las personas que lo venden dicen que no es un loophole, pero la única que lo es. Entonces venden productos con THCA muy altos en THCA, prácticamente lo mismo que una flor o un joint de uso adulto, de marihuana, pero esos son de hemp, porque hay variedades y ellos no están midiendo el THCA, solo miden el THC, jugando con la falta de regulación, con el área gris. Por eso es un loophole. Y es todo un mercado que está en aumento. En aumento, está creciendo, especialmente porque no se ve un camino claro hacia la legalización a nivel federal. Lo que ocurrió en la administración Biden fue nada más, y todavía no ocurre, la reclasificación, que para la industria y para lo que tiene que ver con la legalización es mínimo. Entonces, cada vez más el sector está volteando a ver al hemp, que ya es legal, y hacer productos. Por ejemplo, eso nos lleva a otra historia. Bueno, entonces, cerrando, Luciana ya no quiere que se vendan estos productos en las gasolineras. En otra historia relacionada, la empresa Curaleaf, una empresa multiestatal, tiene que ver con lo mismo. Lanzó una nueva línea de productos con THC derivado del cáñamo. Primero que todo, ¿quién es Curaleaf? Curaleaf es una de las empresas, compañías productoras de cannabis de uso adulto, mercados adultos o medicinal, que opera en una decena de estados aquí en Estados Unidos, Florida entre ellos, y ya están en ese mercado desde hace varios años. Ahora anunciaron que van a lanzar una línea de productos con THC derivado del hemp, de ese que estábamos hablando, del que se puede vender en las gasolineras, bueno, en Luciana ya no, del que se puede vender en los smoke shops, bajo sus marcas Select y Zero Proof. Los productos se pueden pedir en línea, se van a vender en línea a partir del 26 de junio a través de la nueva tienda virtual de Curaleaf de hempcompany.com. Los envíos comenzarán a partir del 1 de julio. Curaleaf asegura que sus productos cumplen con las regulaciones federales y se producen en instalaciones certificadas con altos estándares de calidad y control.
¿Qué productos tendrá? Gomitas y bebidas con THC. Solo se venderán a mayores de 21 años. Son productos con THC derivado naturalmente del cáñamo, del hemp. Y esa es la nota. Es interesante. Compañías que están operando en el uso adulto, en el más difícil, en el mercado estrictamente regulado, que es el de los mercados estatales. Están sumando al mercado del hemp. Existe una división de intereses comerciales en diferentes estados, en algunas partes, por asuntos políticos. Se busca que exista un enfrentamiento entre los productores de hemp y los productores de cannabis de uso adulto o de uso medicinal, que son las variedades con más THC. Entonces, los que ya tienen el mercado legal en un área gris y con loopholes muy poco regulado, están en algunos lugares en competencia con quienes trabajan en el mercado estrictamente regulado. De eso va un conflicto que hay. Pero parece que Curaleaf, en lugar de buscar conflicto, tiene la visión de que hay que estar en los dos mercados. Es algo que ya hizo tiempo atrás Cookies, empresa también una multiestatal, una de las marcas más populares del mundo relacionadas con la planta. Cookies hizo eso. Está en algunos mercados, en algunos estados de la Unión Americana de Estados Unidos con dispensarios de su adulto, en otros está vendiendo derivados del hemp, una estrategia de negocio de entrarle a donde se pueda. Y ahora probablemente esa podría ser la tendencia para otras compañías. Igual con la reclasificación, y que tengan apertura a los bancos o más, no se sabe todavía cómo va a ocurrir. Podríamos ver más este tipo de compañías establecidas de uso adulto, migrando o integrándose al sector del hemp, porque parece que el pleito, la división que traen no va a ningún lado. En otra historia, en California, el Departamento de Control de Cannabis de California ordenó el retiro de cartuchos de vapeo, de vapes, con aceites de THC debido a la presencia de niveles peligrosos de un pesticida. La orden de retiro se produjo después de una investigación que reveló contaminación por pesticidas en productos de cannabis en el estado. Es todo un tema en California. El retiro, un recall, afecta únicamente a los productos Orange Cookies de West Coast Cure, empaquetados a partir del 26 de septiembre de 2023, específicamente el cartucho Cure Pen Premium THCO. El pesticida detectado es clorfenapir, un insecticida no apto para consumo humano. Las autoridades recomiendan desechar el producto, devolverlo al vendedor si ha adquirido un afectado. Clorfenapir es un pesticida que no debe estar cerca de los humanos. Hubo un recall, esto es un tema en LinkedIn, donde hay mucha gente de la industria de California opinando sobre este tema. Varios dueños de dispensarios señalaron que sí, efectivamente vendieron de estos productos del recall, pero pues ya se acabaron. Entonces, 26 de septiembre de 2003, muchos de estos productos ya se consumieron. Vapes, interesante, pues de este tipo de alertas, de peligros para la salud que hay en algunos productos que no utilizan, las compañías no utilizan los insumos agrícolas adecuados. Recordemos que el asunto de la planta
un asunto agrícola, la producción de una planta. En otra historia, tiene que ver con el deporte colegial de Estados Unidos. La NCAA, a través de un comunicado, señaló que el Consejo de la División 1 aprobó un cambio de reglas adoptados por los comités de supervisión de la subdivisión de fútbol, estamos hablando de fútbol americano, para permitir que cualquier miembro del personal brinde instrucción técnica y táctica, bla, bla, bla. En lo que tiene que ver a los temas que cubrimos aquí en Semana 420, la NCAA votó, dice que el Consejo votó para eliminar los cannabinoides de la clase de sustancias prohibidas para los campeonatos y la participación en la postemporada del fútbol americano con efecto inmediato. Programa de pruebas de antidoping de la NCAA pretende centrarse en la integridad de la competencia y los productos de cannabis no proporcionan una ventaja competitiva. El consejo se centra en las políticas centradas en la salud y en el bienestar de los estudiantes, atletas, en lugar de castigar el consumo de cannabis. Se suspenderán todas las sanciones que actualmente cumplen los atletas estudiantes que previamente dieron positivo en cannabinoides. La NCAA, por lo menos esto aplica solo para el fútbol americano. Es sabido que al menos en la NFL, ya después, no en su época colegial, pero es muy sabido, abiertamente hablan, especialmente los jugadores retirados, que los jugadores de la NFL son consumidores ávidos de la planta, con sus jugadores de fútbol americano que les ayuda con su dolor, pero su dolor, sus asuntos musculares, pero no lo hacen tanto durante, o sea, para jugar o algo así, porque pues, no es no mejora el performance deportivo. La NCAA lo confirma. Los productos de cannabis no proporcionan una ventaja competitiva para los atletas. Interesante, parte del cambio cultural con bases científicas que está ocurriendo en las universidades de Estados Unidos en este caso. En otra historia, es breve, pero está interesante. Hay una marca de CBD de las primeras, Charlotte's Web, a través de un comunicado, rápidamente tan parte del párrafo. A través de un comunicado, Charlotte's Web, líder en productos de bienestar con CBD derivados del cáñamo, dice el comunicado, se complace en anunciar que sus productos ya están disponibles en Walmart a partir de este mes. Los consumidores encontrarán los productos tópicos Web CBD de Charlotte's Web en 827 tiendas Walmart en 5 estados. Entre ellos, pues, los 5 estados son California, Illinois, Florida, Texas y Pensilvania. CBD de esta marca, Charlotte's Web, a la venta en Walmart, ya en uno de los retails, el retail más grande de Estados Unidos. Es interesante porque Charlotte's Web fue una de las primeras compañías productoras que recibieron la aprobación y la atención también mediática sobre el CBD y sus efectos para personas con epilepsia. El nombre de Charlotte's Web no es por el cuento, sino, bueno, sí, pero es por una niña de nombre Charlotte Figi que padecía síndrome de Dravet, que era un asunto epiléptico, y el CBD le ayudaba le quitaba todas los seizures, los ataques epilépticos. Entonces es muy interesante cómo después de tantos años y de pasar el CBD, la curva del estigma y vencerla, estamos hablando de muchos años atrás, hasta en la década pasada, a principios, el CBD no era tan bien visto como ahora, tuvo que ocurrir una
un cambio en la visión y en la cultura alrededor de esto. La niña Charlotte murió en 2020 cuando tenía 13 años de edad. Interesante. La compañía sigue. En otra historia, en Tailandia. Tailandia, donde está ocurriendo el fenómeno de recriminalización de la planta. Es curioso porque hace 2 años, en 2022, el gobierno de ese entonces quitó a la planta de cannabis, en realidad quitó al hemp, las plantas bajas en THC de la lista de narcóticos, de la lista de sustancias prohibidas. Se reclasificó la planta, vaya, como una sustancia menos peligrosa. Luego cambió el gobierno. En el Inter se generó toda una industria de venta de la planta muy particular, muy tailandesa. Y ahora todo ese sector está en riesgo porque el gobierno, bueno, va a desaparecer. El gobierno ya anunció que en los próximos meses va a regresar la planta a la lista de sustancias prohibidas, entonces se va a volver a criminalizar la venta de hemp, de cáñamo y sus derivados. Relacionado con esto, esta semana, también además el gobierno tiene una estrategia propagandística. Esta semana, una abrumadora, así dice la nota, una del Business Times, de medio de allá de Asia, dice que una abrumadora mayoría de los participantes en una encuesta del gobierno tailandés ha respaldado el plan de la nación del sudeste asiático para reclasificar la planta de cannabis como un narcótico, para prohibir su uso recreativo. Cabe señalar que el uso recreativo como tal no ha estado permitido nunca, solo se reguló y se legalizó el acceso a la planta, ¿no? Pero al menos el 80% de los 111.201 encuestados por el gobierno de Tailandia, el 80%, según el gobierno de Tailandia, dice que apoyan el proyecto para volver a etiquetar la planta como categoría 5 a partir del próximo año, según el ministro de Salud. La Administración de Alimentos recopiló los comentarios del público sobre el proyecto entre el 11 y el 25 de junio. Interesante los datos que utiliza el gobierno para sostener su recriminalización. En otra historia, bueno, no es una historia, esta semana me llegó información de las fechas del Ghana World Congress y de Expo Medellín, que son dos de los eventos más importantes que hay en Colombia relacionados con la planta. El Ghana World Congress es de corte científico, especialmente médico. Va a tener 3 ejes y va a ser el 12 y 13 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Medellín. Ghana World Congress con 3 ejes: eje 1, desarrollo y sostenibilidad de la industria del cannabis; eje 2, legislación e investigación al uso adulto del cannabis medicinal; eje 3, cannabis medicinal en el área de la salud. Y Expo Medellín, será el 15, 16 y 17 de noviembre en Plaza Mayor de Medellín, un evento relacionado con la planta. Recordemos que en Colombia hay todo no solo una industria en crecimiento y con sus problemas y sus grandes avances, también hay una cultura alrededor de la planta muy interesante. Ghana World Congress, 12 y 13 de noviembre, Hotel Intercontinental, con Medellín, 2024, 15, 16 y 17 de noviembre, Plaza Mayor, Medellín, Colombia, con medellín.com. Estas son las noticias de esta semana, semana 420. Es un esfuerzo por comunicar las noticias relevantes del mundo alrededor de la planta bajo una perspectiva periodística, tratando de comprender qué es lo que está pasando. Son muchas cosas las que están ocurriendo alrededor de la planta. Pueden
ver y escuchar este programa Semana 420 los fines de semana, en algún momento del fin de semana, en YouTube y las plataformas de podcast. Y los martes, a través de Green Coast Radio, una radio digital para la comunidad 420, está enfocada en la comunidad 420, contenidos y música para la comunidad. Muy interesante. Allí pueden escuchar este programa también los martes. Y música muy interesante también ahí. Saludo para Green Coast Radio, greencoastradio.com. Esto es Semana 420. Soy Osvaldo Olivas. Pueden encontrar y pueden estar al tanto de las noticias más importantes del mundo del cannabis como estas, pero prácticamente cuando ocurren en mi cuenta de LinkedIn, Osvaldo Olivas, Osvaldo con W. Y para estar informado de noticias con este enfoque sobre la planta, pueden buscar cualquier plataforma, bueno, no en cualquiera, @industria 420. Muchas gracias por su atención.